Evo, 3 siglas, una palabra que a cualquier petrolhead le eriza la piel al escucharla. ¿Quién no ha soñado alguna vez con tener uno, conducirlo o simplemente quedarse admirando su musculosa línea aparcado al lado de un tramo de rally? Todos queríamos bajar al garaje y encontrarnos un Evo esperándonos. Y es que cuando escucho esa palabra, mi mente viaja automáticamente a Tommy McKinnon y su Mitsubishi Lancer Evo 6, dominando el asfalto, la tierra y la nieve del Mundial de Rally. Una máquina que para muchos dejó claro cuál era el Evo definitivo. Pero, ¿y si te dijera que, lejos del despiadado mundo de los rallies, hubo otro Evo que escribió su propia leyenda? No en caminos embarrados, ni entre bosques nevados, sino en el asfalto japonés, en los circuitos del sol naciente. Hubo un Evo capaz de plantar cara y derrotar a algunas de las mayores leyendas japonesas, y lo hizo de la mano de uno de los preparadores más prestigiosos de la escena mundial, HKS. Y todo ocurrió en un escenario muy especial, Tsukuba Circuit, mi circuito japonés favorito. El templo donde a comienzos del nuevo milenio una disciplina explotó con fuerza y cambió para siempre la cultura del automovilismo japonés. El Time Attack. ¿Y qué es exactamente el Time Attack? La forma más pura de pelear contra el cronómetro. Aquí no hay adelantamientos, ni contacto, ni carreras rueda a rueda. Solo un coche, un piloto y una obsesión: marcar la vuelta perfecta, la más rápida posible. Pero para entender por qué esta disciplina explotó en Japón, primero hay que hablar de otro nombre mítico: Video Option. Porque antes de YouTube, antes de las redes sociales y antes de que Internet conectara a todos los petrolheads del planeta, en Japón existía una auténtica Biblia del automovilismo. Y esa Biblia llegaba en formato VHS. Los Skylines de Mainz, junto con los RX-7 de Rea Memilla, fueron los pioneros en despuntar dentro de esta disciplina impulsada por Video Option. Y es que fueron ellos los primeros en romper la barrera del minuto por vuelta en el Tsukuba Circuit. Puede que hoy suene normal, pero para entender lo que significaba aquello hay que ponerle contexto. Incluso superdeportivos modernos eran incapaces de bajar del minuto, mientras que estos coches nacidos para la calle sí lo conseguían. Esto demostraba algo muy importante: la brutal base que tenían los deportivos japoneses para convertirse en auténticas máquinas de carreras. Los preparadores japoneses sabían que, para seguir rebajando el crono, necesitaban algo más compacto, más ligero y con una tracción igual o incluso superior a la del Skyline. Y entonces dieron con la clave: el Evo. Y entonces apareció en escena Jun Automechanic, un preparador ya famoso en Japón por dos cosas: pintar sus coches de amarillo y romper récords en carreras de aceleración. Jun no tardó en darse cuenta de algo. Mientras Mainz y Rea Memilla dominaban Tsukuba, también se estaban forrando vendiendo a los jóvenes entusiastas las piezas y configuraciones que utilizaban en sus Skyline y RX-7. El Time Attack no solo estaba creando récords, estaba creando iconos, y Jun quería su parte del trono. Así nació el Mitsubishi Evo 5 Hyper Lemon, un nombre que venía directamente de su llamativo color. Y desde el primer momento dejó claro que aquello no era un Evo cualquiera. El Hyper Lemon apuntaba a maneras muy serias, tanto que consiguió parar el crono en unos impresionantes 55,9. Un tiempo que humillaba a muchos Skyline y dejaba claro algo muy importante: si querías ser el rey del Time Attack, el coche que debías tener era un Evo. Pero HKS no iba a quedarse mirando desde la grada, mientras otros dominaban el Time Attack. Para su proyecto eligieron el Mitsubishi Evo 7, que en aquel momento representaba la plataforma más nueva y avanzada de Mitsubishi. Sobre el papel era el Evo definitivo: más tecnología, mejor chasis y una base mucho más moderna. Aunque también tenía un problema: era más pesado que el Evo 5. Aún así, HKS consiguió demostrar que el concepto funcionaba. Su Evo empezó a rodar en tiempos de Skyline, marcando un impresionante 56,8 en Tsukuba, un registro muy serio. Pero en HKS sabían que esto no era suficiente, porque no podían permitir que otro preparador hiciera mejor su trabajo.
y menos aún después de que el Evo del equipo Sun Auto les golpeara directamente en el orgullo, deteniendo el crono en unos salvajes 55,8 segundos. Aquello ya no era una simple batalla entre talleres, era una guerra de egos. Y fue entonces cuando nació un nombre que acabaría convirtiéndose en leyenda: el CyberEvo. Un proyecto tan radical como surrealista, porque detrás de aquel misil japonés estaba un dentista apasionado por los coches, que en sus ratos libres se dedicaba a apretar tornillos y perseguir récords. Para destronar al CyberEvo, HKS respondió con una nueva bestia basada en el Evo 8. Su nombre ya dejaba claras las intenciones: TRB, Tsukuba Record Breaker. HKS no venía a participar, venía a ganar, y recursos no le faltaban. Tenía experiencia en fórmula, turismos, GT, drag e incluso motos. Y después de su éxito por el drift, ahora también quería dominar el time attack. El TRB se quedó en apenas 1100 kilos, vestido con una carrocería de carbono desnudo en negro, que intimidaba incluso antes de recibir las míticas pegatinas Hypermax. Parecía más un caza furtivo que un coche de calle modificado. Para agarrarse al asfalto montaba unas Yokohama Advan AD048, en llantas de 18 pulgadas, mientras que la frenada corría a cargo de unos Endless de 6 pistones delante y 4 detrás. Y créeme, los frenos ganan carreras cuando puedes apurar la frenada hasta el último metro. La suspensión era una HKS Hypermax, desarrollada específicamente para el coche, acompañada de una caja de cambios Rally Art. Además, incorporaba diferenciales autoblocantes delantero y trasero, junto a un diferencial central ajustable desde el habitáculo, permitiendo al piloto modificar el reparto de tracción según el circuito o el estilo de conducción. Pero el verdadero corazón de la bestia estaba bajo el capó. Su mítico motor, el 4G63T, aumentaba su cilindrada hasta los 2,2 litros y desarrollaba 550 caballos y 650 Nm de par, gracias a un Turbo Garrett, modificado por HKS, soplando a más de 1,5 kg de presión. Taniguchi paró el crono en unos impresionantes 55 segundos, en entrenamientos, dejando claro que el coche tenía margen, mucho margen. Y entonces llegó el momento histórico. El Evo rompió la barrera psicológica de los 55 segundos, firmando un brutal 54,7. Un tiempo que no solo superaba al CyberEvo, sino que lo hacía por más de un segundo. En aquel instante, HKS no solo había construido un coche rápido, había demostrado quién tenía el Evo más veloz de Japón. Pero en el automovilismo, la línea entre la gloria y el desastre es más fina que una décima. Y en una última vuelta, buscando rascar aún más tiempo y empujar el coche más allá de su propio límite, Taniguchi apuró demasiado la frenada. Los frenos bloquearon y el coche se fue recto. El impacto contra el muro fue inevitable y así terminó el TRB, no con un récord, sino con un silencio que recordó a todos que en el time attack no solo luchas contra el crono, también luchas contra el límite de la máquina. El 54-7 no fue solo un tiempo, fue un número que se quedó grabado a fuego en la mente de todos los preparadores de Japón. Durante 3 años, Tsukuba se convirtió en un campo de caza. Cada equipo lo intentaba, cada taller lo soñaba, pero ninguno conseguía derribar el récord de HKS. Y cuando por fin volvieron a escena, lo hicieron como saben hacerlo, sin ruido, pero imponiendo respeto. En el Tokyo Auto Salon, HKS presentó su siguiente arma para el time attack, una máquina diseñada no para participar, sino para intimidar. El nuevo proyecto se llamaba HKS CT230R. CT por el chasis, del Evo 7 al 9, 230 por la nueva cilindrada de 2,3 litros y R de Racing, una evolución directa del TRB, pero afinada con más experiencia, más datos y más obsesión por el detalle. Visualmente seguía esa línea radical de HKS, carrocería en rojo, aerodinámica agresiva y la firma Hypermax, brillando como una declaración de guerra. El coche bajaba aún más el peso, pasando de los 1100 kilos
a unos ajustados 1070. Pero donde realmente cambiaba todo era bajo el capó. El motor seguía siendo el 4G63T, pero llevado a 2,3 litros, con pistones y bielas forjadas, cigüeñal HKS, inyectores de mayor caudal y un turbo completamente nuevo. Esta vez no buscaban solo potencia. Buscaban algo más fino, más peligroso, un rango de par más amplio y una entrega mucho más dosificable, capaz de hacer el coche rápido vuelta tras vuelta, sin romperse ni volverse incontrolable. Aún así, cuando se apretaba al máximo, el CT230R podía alcanzar cifras salvajes, 600 caballos para 700 Nm de par. Era un coche más maduro, más refinado, pero igual de letal. HKS anunció que lo llevaría al mayor escenario del Time Attack, el Tsukuba Superlap del 2007. Y en Japón, cuando HKS anuncia algo así, no es una simple participación, es una advertencia. Nadie quería perderse aquel momento. Los preparadores más top del país se dieron cita para enfrentarse al Evo de HKS. Después de varios intentos, el HKS CT230R y Taniguchi rompieron la barrera que parecía intocable. Más de 3 años después, alguien volvía a bajar de los 54 segundos. El cronómetro se detuvo en 53,5. Un tiempo que no solo devolvía el trono a HKS, sino que redefinía lo que era posible con un Evo en Time Attack. El Cyber Evo había sido rápido, muy rápido, pero no pudo acercarse al nivel del CT230R. A partir de ahí, el coche no se quedó en Japón. HKS lo llevó de gira, demostrando por todo el país y más allá el potencial de sus piezas y su ingeniería. Incluso cruzó a Estados Unidos, como escaparate rodante de lo que podía hacer. El CT230R se convirtió, sin discusión, en la máquina definitiva del Time Attack durante años. Solo el Cyber Evo consiguió plantarle cara en algunos circuitos, pero el trono de Tsukuba tenía dueño. Han pasado casi 2 décadas y todo evoluciona: neumáticos, frenos, suspensiones, cajas de cambio, motores, electrónica. Pero el CT230R sigue apareciendo entre los coches más rápidos de la historia de Tsukuba. Fue el Evo que inspiró a toda una generación de máquinas modernas de Time Attack, esos proyectos de casi 1000 caballos que hoy dominan la escena, como el brutal Escort Evo, con aerodinámica casi real y tiempos por debajo de los 50 segundos. Y al final, todo se resume cuando paras el coche después de una ruta, te sientas en un bar y alguien te dice que un Evo solo sirve para el tramo. Quizá merece la pena enseñarle esto, a ver qué te responde. Porque con una buena base, aunque tenga 20 años a sus espaldas, el reglaje adecuado y todo en perfecta armonía, puedes crear algo que roza lo imposible. Una máquina definitiva. Y al final solo queda una cosa: ir a Tsukuba algún día y ver un Evo en acción devorando el cronómetro. Y si te ha gustado, ya sabes, dale like y suscríbete. Nos vemos en otra historia Motorsport.